China va a restringir el acceso a los videojuegos para los menores de 18 años, quienes podrán utilizar estas plataformas solo 3 horas por semana. Todo esto como una medida para frenar lo que califican como adicción a las pantallas, en una política bien interesante desde distintos aspectos, pero sobre todo porque pone el acento en la preocupación que hay por el acceso a los videojuegos. Vamos a conversar del tema con la psicóloga y académica de la Universidad de Santo Tomás, Jade Ortiz. Gracias por el contacto, muy amable, Jade. Gracias a ustedes. Gracias por conversar con nosotros. Jade, bueno, esto nos lleva a hablar finalmente sobre los riesgos asociados más bien al uso de los videojuegos y de las pantallas en términos generales. Primero, ¿qué le parece la medida que adopta China? ¿Usted cree que se debería transformar en un asunto de preocupación del Estado, de un gobierno determinado? O sea, sin duda debería ser la preocupación de un Estado y de un sistema, de un Ministerio de Salud también, y de un Ministerio obviamente educacional. La medida de China pareciera ser bastante tajante, ¿no es cierto? Bueno, China tiene su forma de funcionar. Lo más probable es que China se encuentre con algunas dificultades, y entre esas dificultades va a ser que va a tener un grupo significativo de chicos que va a estar ya con adicción a los juegos y a las pantallas. Por lo tanto, se va a tener que hacer cargo de la salud mental, porque va a venir todos los síndromes de abstinencia propios de cualquier tipo de adicción. Por lo tanto, cuando se hace una medida como esta, significa en términos de salud que viene, por lo tanto, un impacto significativo, porque es como si tú tienes un alcohólico y le quitas rápidamente el alcohol, va a pasar por síndrome de abstinencia. Aquí es exactamente lo mismo. Ahora, es una medida interesante en términos políticos, pensando en mediano y largo plazo, porque los efectos efectivamente en el cerebro de adicción a los juegos impacta sin duda en esos cerebros, y esos cerebros van a tener menor control de impulso, y eso va a implicar obviamente que vamos a tener adultos muy complejos. ¿En qué sentido y cómo se podría manifestar? Primero esto post juegos, ¿no? O esta abstinencia para los niños. ¿Y cómo se proyecta esto con estos cerebros ya que van creciendo de manera distinta y que en adultos quizás que tienen sus propias características después? A ver, voy a repartir la pregunta en dos líneas. Primero que nada, cuando tú trabajas una adicción, ¿sí? Vas a tener los problemas que corresponden a los síndromes de abstinencia y luego a la adaptación y a la readaptación. Y eso, por lo tanto, significa un problema conductual y un problema en general que va a impactar en las familias, va a impactar en los colegios, porque viene todo una readaptación de ese cerebro y del comportamiento y de las emociones. Ahí ya tenemos una masa crítica que va a requerir atención en salud mental. Por otro lado, ¿no es cierto?, esto va a tener un impacto en las consecuencias que yo les decía a mediano y largo plazo, porque la adicción en el fondo a la pantalla, pero especialmente la adicción a los juegos en niños y en adolescentes, pero especialmente en niños, significa una alteración neurológica, significa una alteración donde las funciones cognitivas superiores no alcanzan a hacer las conexiones para la autorregulación y para el manejo y el control de impulso, fuera de todo lo que ya sabemos. ¿Podría profundizar un poco en ese punto y explicar cuál es el efecto directo entre el exceso de videojuegos y el desarrollo neurológico? ¿Y en qué edades se da eso? Todo cerebro, cuando es chiquitito, en los niños, y es blandito, ¿sí? Cuando estamos hablando de cerebros blanditos, están preparados para empezar a hacer conexiones. Nosotros tenemos nuestro sistema límbico, donde se genera la regulación, donde tenemos todo lo que es afecto y emoción. Y eso es controlado por la parte de tu neocorteza, especialmente por la parte frontal. Y en el fondo, cuando tú tienes buena emoción, ¿no es cierto?, y tienes rabia, tienes enojo, quieres algo, ¿qué es lo que te dice esa otra parte de tu cerebro? Te dice, a ver, calma, lo vamos a pensar, que pegues un golpe no es bueno, que hagas esto otro, etcétera. O tú tienes una pena y te dice, ya, respira profundo, te controlas, eres capaz de sostener tus emociones negativas. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú vas alterando el desarrollo de esas conexiones neuronales? Obviamente esas funciones de autocontención, de autorregulación, y que te va a permitir manejar el impulso, y que cuando tú seas más grande va a permitir que tomes buenas o mejores decisiones, que tengas una mejor relación con el otro, se van debilitando.
Entonces, cuando tú entregas cualquier tipo de adicción, cuando tú entregas alcohol, droga, y en este caso se entiende, por algo el manual del DSM hoy día lo coloca, el DSM-5 lo coloca como un trastorno y lo coloca directamente como una adicción, está impactando en las mismas zonas en que te impactaría el alcohol u otra droga en ese cerebro. Wow. ¿Y eso qué implica entonces? Implica que estas conexiones, ¿no es cierto?, se debilitan justo cuando el cerebro necesita hacer mayor cantidad de estas conexiones para poder madurar en estas otras áreas. ¿Qué significa eso? Valga la redundancia, entonces, a mediano y largo plazo en el desarrollo y en el ciclo vital. Vas a tener menos capacidad, por lo tanto, de poder enfrentarte, te fijas o no, a las dificultades de la vida cotidiana, a adaptarte y manejar el estrés. Vas a tener menor control de impulso, baja en el desarrollo de la empatía, sin además tomar en cuenta los temas de las habilidades sociales y demás. Sí. ¿Y esto afecta a cualquier edad y en cualquier proporción? Te lo pregunto porque de todas maneras los niños están envueltos en una realidad donde los videojuegos forman parte de esa realidad, ¿no? Por supuesto que es una decisión familiar, cada padre decidirá si les permite el acceso o no y en qué condiciones. Tiempo, pero es difícil también abstraer a veces a los niños de ese mundo que comparten, por ejemplo, sus compañeros de colegio, sus amigos, etcétera. Entonces, por eso te pregunto si es que todo lo que tú nos has contado se da en el caso de adicción, que es un extremo del uso, o también en pequeños usos o más dosificados y más controlados. Para que se forme cualquier tipo de adicción, ¿no es cierto? Voy a hablar como en términos generales, tiene que haber una continuidad de uso. Los cerebros más blanditos, es decir, los de los niños más chicos, pueden causar adicciones más rápido, ¿sí? Justamente porque tienen menor conexión en estas áreas que yo les estaba señalando, a diferencia después de los 20 años, porque ya hay conexiones que están hechas, por lo tanto tienes más probabilidad de hacer adicción cuando eres chico. Segundo, cuando tú eres pequeño, ¿sí?, hay cosas que te llaman más la atención y por lo tanto tienes mayor probabilidad de utilizarla. La regulación definitivamente tiene que ser una regulación parental, pero la regulación parental y la regulación que también tiene que plantear y ayudar, porque esto es multivariable, claro, y es un problema hoy día desde muchos lugares. Hoy día también hay que revisar qué está pasando con nuestros sistemas educacionales, que está empujando a los chicos a un nivel de cansancio tan grande que cuando están luego de salir de las tareas del colegio, ¿no es cierto?, se van a las pantallas rápidamente. Y por otro lado, los papás cansados con las dobles funciones entregan la pantalla. También. La recomendación que hizo en algún momento la OMS y el Colegio de Pediatras, los colegios de pediatras que empezaron a analizar esto hace muchos años atrás, es que no debería entregárseles pantallas a los chicos entre más o menos los 6 y 8 años. Ahí hay una discusión. Y después de eso tiene que ser regulada. Y la regulación debería ser un rato como consecuencia positiva de que después que el niño ha hecho o ha cumplido con sus tareas, ha cumplido con sus deberes, ¿no es cierto?, tiene esta posibilidad de jugar. Sí. Y no puede transformarse en el todo. En el caso de los adolescentes que trabajan harto y juegan harto en línea, es una tremenda oportunidad de socialización. El problema es cuando se desvelan y pasan todo el tiempo en eso y se va generando, por lo tanto, también esa adicción. O en el caso de los adultos jóvenes también. El tratamiento, en el fondo, o las medidas que uno pudiera ir tomando van a depender del ciclo vital, de lo que nos va arrojando en el fondo también las investigaciones y lo que estamos viendo. Sí. Porque las consecuencias que nosotros como país y todo el mundo va a tener es una masa crítica de sujetos y de personas con menor cantidad de desarrollo de empatía, con menor capacidad de sostener sus emociones y por lo tanto va a aumentar las tasas de depresión, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que Chile tiene importantes tasas de depresión y de suicidio. Vamos a tener además que todo este grupo crítico que a la larga se va a hacer cargo de un país no va a tener las herramientas de negociación, de sostenerse a sí mismo, van a ser menores las probabilidades, por lo tanto, de tener sujetos con la capacidad de hacerse cargo, porque esos cerebros se van a ver afectados en su desarrollo. De todas maneras, muy claro, Jade, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema tan interesante y preocupante también. Que estén muy bien. Gracias, Jade, que estén muy bien. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente.